Bueno, amados hermanos, es tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Así que voy a pedir que ahí en sus casas busquen en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6, texto que hemos estado viendo a lo largo del tiempo. Mateo capítulo 6, y voy a leer 3 versículos solamente, los versículos 19, 20 y 21 de Mateo 6. La palabra del Señor dice entonces así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando empezamos a estudiar el Sermón del Monte, hablábamos de la importancia de entender el énfasis contracultural que tiene el Sermón del Monte. No estamos hablando de un énfasis anticultural, tanto como contracultural. Anticultural sería ir en contra de todas las cosas que tuviera la cultura, fueran buenas o malas. No estamos hablando de esto, sino estamos hablando de lo contracultural, porque aquellas cosas que están establecidas en el mundo como conductas, como normas, como incluso asuntos que tienen que ver con rasgos de carácter y cosas que tienen que ver con asuntos de práctica, de costumbres, que están alejados a la palabra o que son contrarios a la palabra, entonces nosotros tenemos una conducta contraria a esa conducta, a esta cultura. La cultura que permea en nuestro país, incluso no solamente en nuestro país, pero en el mundo, es una cultura que cada día se aleja más y más de lo que el Señor ha establecido para los ciudadanos del reino. Nosotros, ciudadanos del reino de los cielos, nosotros entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, acatamos una cultura del reino. Hemos sido muy enfáticos en esto, la cultura del reino. Y la cultura del reino es una cultura que es acatar las disposiciones de quien nos gobierna, de quien es nuestro rey. Y siendo el Señor nuestro rey, teniendo nosotros unos corazones regenerados, siendo partícipes ahora de esta ciudadanía como pueblo adquirido por Dios, entonces buscamos en la Escritura todas aquellas conductas, todas aquellas cosas que el Señor nos manda para que nosotros estemos de acuerdo a sus propias normas. No a las normas del mundo, sino a sus propias normas. Algunas normas del mundo, por supuesto, se acoplan a las normas de Dios. El Señor ha puesto en el mundo una gran cantidad de asuntos que tenemos que acatar y que no están prohibidos en su palabra. Y caminamos por ese rumbo, sin lugar a dudas. Pero hay normas del reino que nosotros tenemos que seguir. Parte de aquella cultura que tenemos como ciudadanos de este país, como ciudadanos de un mundo en donde el Señor nos ha puesto, tienen que ver con los afanes que el mundo nos presenta, con aquellas cosas que el mundo materialista nos lleva a nosotros, ¿no? a anhelar, a afanarnos. Tenemos que recordar que el mundo fue hecho por Dios, que el mundo ha sido establecido por Dios para que en este mundo que Él ha creado, lo ha creado para nosotros, nosotros vivamos. Pero de ninguna manera, como diría Pablo a los romanos en el capítulo 1, nosotros como creación tenemos que rendirle pleitesía a lo creado, sino al Creador. Y entender que lo creado es para beneficio de nosotros y para que nosotros podamos utilizar las cosas creadas para que podamos glorificar y para que podamos darle gloria y honra al Dios que nos creó. En ese sentido, cuando hablamos de este asunto de que el Señor ha creado todas las cosas para nosotros y que nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia el Dios creador y no hacia las cosas creadas, entonces el Señor Jesús en el Sermón del Monte, después de hablar de las bienaventuranzas, de la ley y después de hablar de estos hábitos espirituales que hemos hablado en el pasado, ahora enfoca nuestra mirada hacia las cosas, no solamente aquellas cosas que desde el punto de vista de nuestra fe tenemos que estar haciendo, sino en nuestra relación con el mundo, en nuestro involucramiento con el mundo, en cómo nosotros estamos inmersos en el mundo y cuáles deben de ser nuestros afectos en el mundo. Es por eso que ahora el Señor empieza a hablar de cosas que tienen que ver con esta relación que tenemos con el mundo. Va a hablar acerca del tesoro que nosotros tenemos y que buscamos, que anhelamos.
Va a hablar de dónde están puestos nuestros ojos, por supuesto, y claro que va a hablar acerca del concepto que tenemos que tener acerca de las riquezas. Luego entonces va a tomar el tema de los afanes del mundo y va a terminar hablando que evidentemente tenemos nosotros que estar frente al Señor, entendiendo que todas las cosas pueden venir por añadidura, las cosas del mundo, las cosas que necesitamos, pero en primer lugar tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, como lo dice al final de esta sección. Entonces es importante que nosotros, como ciudadanos del reino, entendamos y busquemos todas aquellas cosas que el Señor nos dice para tener una relación correcta, espiritual con el mundo en donde el Señor nos ha permitido vivir. Así que entonces el Señor en esta sección, en esta breve sección y en las posteriores, va a hablar acerca de las prioridades que tenemos que tener nosotros como ciudadanos del reino. En ese sentido, el Señor va a establecer ahora, en este pasaje que estamos nosotros leyendo y que estamos estudiando, va a establecer un punto importante sobre las cosas perecederas y las cosas imperecederas. Y vamos a tratar de distinguir en el lenguaje bíblico estas cosas que son perecederas y las que son imperecederas. Aquellas cosas que son o que terminan, que se acaban, la expresión del Señor Jesús acerca de la polilla, del orín, son las cosas pues que perecen, que terminan, que se acaban, que se consumen. Y va a hablar acerca, contrastado, de aquellas cosas que verdaderamente no terminan, aquellas cosas que no se consumen, aquellas cosas que no se acaban. La expresión del Señor Jesús para hablar de este tema tiene que ver con tesoros. Y va a hablar acerca pues de tesoros. Y va a decir que no nos hagamos tesoros y luego que sí nos hagamos tesoros. Es decir, el tesoro no es el problema. El problema es la definición del tesoro y por otro lado, dónde tienen que estar puestos nuestros ojos al respecto de este tesoro. Y por cierto, al final de esta sección, dónde está nuestro corazón. Así que el Señor no está atacando el tema de anhelos como tesoros, tanto como dónde están puestos nuestros anhelos. ¿Dónde están colocados nuestros anhelos, nuestros deseos? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Porque nosotros podemos incluso distinguir ahora mismo que hay tesoros terrenales que son bastante atrayentes. Tesoros terrenales que son perecederos, pero el Señor entonces lo define y no dice que los tesoros necesariamente son equivocados, sino el afán que tenemos nosotros de hacer del tesoro un fin en sí mismo. Vamos a ver cómo lo dice el Señor. Empieza hablando de estos tesoros perecederos. Lo dice de la siguiente manera. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Pudiésemos nosotros pensar que lo que está diciendo el Señor aquí es que no nos hagamos nosotros tesoros, no nos afanemos por las cosas, que nuestros anhelos no estén en las cosas terrenales, perecederas. Ahora, el término perecedero no es un término que estoy utilizando solamente porque se me ocurrió, sino que cuando leemos el texto en donde la polilla y el orín corrompen, entonces tenemos que deducir que estas cosas se consumen, estas cosas se acaban. Los anhelos que nosotros tenemos acerca de las cosas terrenales, tenemos que entender que las cosas terrenales a las que nosotros seguimos, las que nosotros anhelamos, a las cosas que nosotros nos aferramos, son cosas que se consumen. El Señor utiliza esta ilustración de la polilla y del orín. Y tenemos que tener como muy en cuenta, sin alegorizar demasiado la palabra y teniendo una interpretación de una metáfora, porque esto en realidad es metafórico, hemos de entender que cuando habla de la polilla, evidentemente está hablando del animal, de este pequeño insecto en forma de mariposa que ataca, que atenta contra telas, contra madera, contra cosas. Podemos notar algunos de nosotros, sobre todo en algunos lugares muy particulares, cómo la polilla verdaderamente hace destrozos. Hay casas completas que se han derrumbado a causa de la polilla. Porque la polilla consume, la polilla come, se alimenta de la madera, se alimenta de las telas. La Biblia incluso habla justamente de la polilla como aquel insecto, como aquella pequeña mariposa que acaba con las telas.
La tela, la madera y otros elementos son consumidos por la polilla. Entonces, cuando hablamos de las cosas del mundo, no necesariamente podemos saber que todas las cosas del mundo son consumidas por la polilla. Algunas cosas no son consumidas por la polilla necesariamente, pero son consumidas por otros elementos. Cuando el Señor Jesucristo utiliza la palabra orín, evidentemente se está refiriendo a todas aquellas cosas que se pueden oxidar, que pueden acabarse, que se pueden deteriorar, como si Él ha sido tocara las cosas y se deshicieren. Todas las cosas del mundo, todas las cosas que nosotros tenemos, tienen un propósito, pero también perecen, también terminan, también pues se acaban. Así, por ejemplo, el pan se pone mohoso, las vestiduras se gastan, los campos, particularmente los abandonados, se llenan de maleza, los muros y cercos caen, los techos se deterioran y empiezan las goteras, el oro y la plata se herrumbran y perecen. Sumamos a esto las destrucciones causadas por las termitas, los huracanes, los tifones, los tornados, los terremotos, las enfermedades de las plantas, la erosión del suelo, etc. Prácticamente todas las cosas creadas perecen. La lista es interminable. La lista es interminable. Y el Señor está diciendo, estas cosas son perecederas, completamente perecederas. Cualquier cosa que nosotros pensemos es completamente perecedera. No tenemos nosotros entonces, según lo que está diciendo el Señor, es que no tenemos que tener afanes, no tenemos que tener anhelos que se apeguen a las cosas materiales, que se apeguen a las cosas creadas. El problema no es utilizar las cosas creadas, que en sí mismas no son malas, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro anhelo, nuestro empeño, nuestras fuerzas, todo nuestro ser está empeñado en los tesoros que perecen. El Señor está diciendo a sus discípulos que los ciudadanos del reino, los que entienden cuál es su destino final, no deben poner su mirada, no deben hacer sus tesoros en la tierra, porque esos tesoros se acaban, esos tesoros perecen, porque la polilla y el orín corrompen, se desgastan. Pero utiliza otra ilustración el Señor, porque dice donde ladrones minan y hurtan. En la época del Señor Jesús las casas eran hechas con no con el material que nosotros tenemos ahora en nuestros tiempos, pero eran hechas mayormente de adobe y se podían hacer hoyos, en realidad hoyos en medio de las casas, y los ladrones podían meter mano por las paredes de adobe que se fracturaban para robar, para hurtar. Se podían guardar en las casas una gran cantidad de tesoros, pero era tan fácil robarlos, era tan fácil llevárselos. Algunas personas enterraban sus tesoros en la tierra. El problema nada más era encontrarlos. Una vez encontrándolos, nada más era cosa de cavar y entonces hurtar los tesoros. ¿Dónde se esconden las cosas? ¿Dónde se guardan los tesoros para que los ladrones no minen y hurten? ¿Dónde se guardan los tesoros para que no sean encontrados? En realidad, no hay manera de que se puedan esconder los tesoros. Incluso cuando los metemos los tesoros en bancos o los hacemos en inversiones, esto también tiene sus riesgos. Esto también hace que los ladrones minen y hurten. Muchas personas han experimentado crisis financieras. Los mercados de los capitales han caído. Los ladrones financieros han estado a la vuelta de la esquina. Las tiendas departamentales, los bancos. Hemos tenido una gran cantidad de ejemplos en donde incluso guardando el tesoro en los lugares más seguros, el lugar más seguro muchas veces se ha convertido en el lugar más inseguro. ¿Dónde podemos tener nuestros tesoros guardados, resguardados, para que no entre el ladrón y mine y hurte? Es posible que podamos guardarlos en algún sitio. Aún, amado hermano, cuando nuestros tesoros estén guardados en un lugar muy seguro, a la muerte, cuando la muerte nos sorprende, ese dinero, ese recurso, ese tesoro, material o inmaterial, se desvanece. Se desvanece. El Señor está diciendo, no se hagan tesoros en la tierra, porque se desgastan con el tiempo, la polilla y el orín los acaba, y por otro lado, los ladrones minan y hurtan.
no son cosas en donde tenemos que poner nuestros anhelos, son cosas temporales que nos sirven con propósitos temporales y que, por cierto, van a terminar. El Señor está diciendo en primera instancia, no se hagan tesoros en la tierra. Ese es el mandato. Estas cosas perecen. Pero ahora va a hablar de lo que no perece, de lo imperecedero. Va a decir, hagan tesoros en el cielo. Ahora, quiero decirles, como dije al principio, el problema no está en hacer tesoros. El verdadero problema es en dónde hacemos nuestro tesoro y qué clase de tesoro hacemos. Porque ahora el Señor está diciendo, hagan, sino haceos tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo son completamente diferentes. Es decir, aquellas bendiciones que nos han sido reservadas en el cielo. Estas cosas, estos tesoros que nos hacemos en el cielo, a diferencia de los tesoros que nos hacemos en la tierra, no los alcanza la polilla y el orín. No los encuentran los ladrones que minan y hurtan. Dice el Señor, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. No son registrables por los ladrones. No son susceptibles a la corrupción de la polilla y del orín. El apóstol Pedro, cuando le escribe a los expatriados, habla de este tesoro y lo pone en términos de herencia. Y dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Él menciona, es incorruptible, no hay nada que la pueda deshacer. Es incontaminada porque nada la puede contaminar, es inmarcesible porque nada puede atentar contra ella. Los tesoros en el cielo son tesoros imperecederos. Son tesoros que duran para siempre. Son celestiales en cuanto a su carácter. Estos tesoros que son que están en el cielo pertenecen solamente al reino de los cielos. Son tesoros que incluso podemos disfrutar mientras que vivimos, pero que van a tener durabilidad y van a tener permanencia cuando lleguemos a la presencia del Señor en una estancia gozosa. Pero la pregunta sería, ¿cómo nos hacemos tesoros en el cielo? Porque tenemos una respuesta bastante categórica al respecto de cómo hacer tesoros en la tierra, ¿no es cierto? Trabajar muy duro, ir a trabajar, conseguir recursos, invertirlos en una buena campaña de inversión, en una bolsa, en donde sea. Y entonces tenemos una estrategia muy buena para hacer tesoros en la tierra. Todos nosotros lo tenemos. Compramos bienes, invertimos recursos, guardamos en el banco, hacemos inversiones. Tenemos una buena idea al respecto de cómo hacer tesoros en la tierra. Y esto que hacemos, lo hacemos de manera deliberada. Lo que quiero decir con esto es que lo planeamos. Nos sentamos, escribimos, hacemos planes. Pensamos en que si compramos una propiedad y luego la arreglamos y la vendemos, tenemos un recurso más que esto. Y luego si la volvemos a vender, tenemos más y más y más y más. Hacemos planes para hacer tesoros en la tierra. No hay duda de que no tenemos que dar una explicación de cómo hacer tesoros en la tierra. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Porque ciertamente el Señor dijo, hagan tesoros en el cielo, pero le preguntamos al Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué cosas concretas encontramos para que podamos nosotros hacer tesoros en el cielo? ¿Es que tenemos que dejar una cosa para hacer la otra? ¿Qué hacemos para hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Hay tres cosas muy simples que quiero comentarles al respecto de esto. Primero, en el acatamiento a la voluntad de Dios expresada en su palabra. En el acatamiento a la voluntad de Dios expresada en su palabra. El obedecer al Señor en su palabra. En ir favorablemente en el camino que su palabra marca. ¿Esto es hacer tesoros?
sí, en el cielo. Y el Sermón del Monte nos da una serie de instrucciones muy concretas acerca de nuestra conducta como ciudadanos del reino. No responder mal con mal, por ejemplo, es hacer tesoros en el cielo. Ser bienaventurados y sentirnos así cuando nos persiguen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, esto es hacer tesoros en el cielo. Entender que los mandatos del Señor, como los hemos visto con anterioridad, tienen que ver con asuntos del corazón, eso es hacer tesoros en el cielo. El dar limosna, orar y ayunar como el Señor nos ha enseñado que lo hagamos, eso es hacer tesoros en el cielo. No afanarnos por el día de mañana, como lo va a decir después, esto es hacer tesoros en el cielo. Acatar la voluntad expresada del Señor en su palabra es hacer tesoros en el cielo. En términos que usted y yo podemos entender, es una maravillosa inversión que trae dividendos espirituales cuando estemos en la presencia del Señor. Déjeme decirle algo. Los dividendos temporales pueden ser todo lo contrario a lo que nosotros esperamos por lo que el mundo ofrece. Cuando nosotros hacemos inversiones terrenales tenemos resultados inmediatos quizá. Tenemos resultados palpables. Podemos consultar un estado de cuenta, podemos ver la cantidad de propiedades que tenemos, podemos medir nuestra profesión y nuestros estudios y nuestras capacidades y nuestros logros. Son medibles. Los tesoros espirituales, los tesoros que se hacen en el cielo, acatando la voluntad del Señor, no siempre son palpables. No siempre son medibles, pero siempre son alcanzables. No solamente entonces es el acatamiento a la voluntad de Dios expresada en su palabra, sino la manera de hacer tesoros en el cielo también está en nuestra dependencia a Él, entendiendo que suplirá todas nuestras necesidades. Nuestra dependencia a Él, nuestra entrega completa a su reino, nos traerá tesoros en el cielo. ¿No es cierto que al final de este capítulo, en el versículo 23, el Señor ha dicho y cierra con esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Ahí están los tesoros. Pero cuando nosotros dependemos de Él y nos sometemos completamente a Él, buscar el reino de Dios y su justicia. Haciendo esto, todas las cosas nos vendrán por añadidura. Todas estas cosas que menciona aquí. Estos, amados hermanos, son tesoros en el cielo. Y la tercera cosa es poner a Dios y su palabra como prioridad en nuestras vidas. No haciendo diferencias entre la vida secular y la vida religiosa. ¿Sabe una cosa? Cuando los cristianos separan su vida entre lo secular y lo religioso, están poniendo tesoros en la tierra, tesoros en el cielo. Quiero decirle esto con mucho cuidado. Muchas personas hablan de que el trabajo es secular, la iglesia es religiosa. El domingo tienen a Dios en su esfera de lo religioso y en la semana sacan a Dios porque están en la esfera de lo secular. Cuando estamos en este concepto de lo secular, estamos en los tesoros de la tierra. Cuando venimos el domingo, estamos haciendo tesoros en el cielo. Pero qué desigual, ¿no? Porque el domingo es no todo el día, cuando mucho un par de horas en la iglesia. Y ahí queremos guardar todos los tesoros en el cielo. Y toda la demás semana tenemos tesoros o nuestros anhelos puestos en los tesoros de la tierra. Trabajar para funcionar, trabajar para generar recursos, ganar un puesto X en una empresa, tener la recompensa de nuestros logros profesionales, los tesoros en la tierra. Pero hemos dicho que debemos de poner primero a Dios y su palabra como prioridad de nuestras vidas, sin diferenciar lo secular de lo religioso. Amados hermanos, tenemos que hacer tesoros en el cielo el domingo, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Porque toda nuestra vida está en función del reino. Y en el trabajo,
en nuestra función en el trabajo glorificar al Señor y ahí hacer tesoros en el cielo y no afanarnos por los tesoros en la tierra. Dando testimonio de nuestra fe, mostrándonos como cristianos auténticos regenerados, honrando al Señor con lo que hacemos, participando en la sociedad para el bien de la sociedad, como lo debemos hacer para el reino de Dios, para su gloria y su honra, estaremos haciendo tesoros en el cielo. Aquellos pues que piensan que algo es secular y algo es religioso se equivocan. Cuando le preguntamos a alguien ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? La pregunta que tienen los cristianos es ¿secularmente o en la iglesia? No hay vida secular para el cristiano. No hay. Toda la vida del creyente es religiosa. Y si toda la vida del creyente es religiosa, entonces todos sus anhelos y todo su tesoro está siendo construido en el cielo. Estamos haciendo tesoros en el cielo. El acatamiento a su voluntad, la dependencia de Él y poner a Dios y su palabra hacen que nosotros estemos haciendo tesoros en el cielo. Y ese tesoro es imperecedero, porque no lo alcanza la polilla y el orín, y los ladrones no minan ni hurtan. Pero es importante encarar leal y honestamente esta cuestión. El Señor Jesús no está prohibiendo, no censura las posesiones en sí mismas. Las Escrituras no prohíben en ninguna parte la propiedad privada. Así que no nos vayamos al otro extremo. Si no tenemos que hacernos tesoros en la tierra, entonces podemos llegar a las conclusiones de que no debemos de tener posesiones. No debemos de tener recursos. No, esto no lo está prohibiendo el Señor. El problema es que estas cosas, cuando se vuelven el fin en sí mismo y son objetos de nuestros anhelos principales, están siendo nuestro tesoro. El Señor Jesucristo no les prohíbe a los cristianos ahorrar para el futuro imprevisto. No está prohibido. O en relación con ello, por ejemplo, algo tan debatido, no prohíbe los seguros de vida. No los prohíbe, que solo es un tipo de ahorro obligatorio antiimpuesto. No lo prohíbe. Por el contrario, las Escrituras alaban a la hormiga que almacena en el verano la comida que necesitará en el invierno. Y declara que el creyente no provee para su familia es peor que un incrédulo. La provisión, el asegurarnos, el ahorrar, no está prohibido en la Escritura. Es parte de nuestra responsabilidad cristiana, pero insisto, el problema está en que en esto esté nuestro corazón, en que esta sea nuestra prioridad, en que ahí estén puestos nuestros anhelos, en que nosotros vivamos en paz cuando esto lo tenemos. Cuando esto sustituye a Dios, entonces es un tesoro terrenal. Solamente son medios, solamente son recursos que utilizamos, que además son bíblicamente permitidos para que podamos ser responsables en la mayordomía de nuestros bienes delante del Señor para gloria de su nombre. En tercer lugar, no debemos despreciar, sino por el contrario, disfrutar de las cosas que el Señor nuestro Creador nos ha dado. Si tenemos un carro, si tenemos una casa, si tenemos una cuenta bancaria, hay que disfrutarlo porque el Señor nos lo ha dado. Pero no puede convertirse en el tesoro más grande. No debe de ser puesto ahí nuestro corazón y nuestro anhelo. No debe de ser objeto de adoración. Y como alguien ha dicho al respecto de este tema, que hay ídolos en el corazón. Si mi dinero, si mi profesión, si mi auto, si mi casa, si mi esposo, si mi esposa, si mis hijos, si la iglesia es ídolo para mí, es tesoro para mí, entonces eso es un tesoro terrenal. Y a esto la polilla y el orín corrompen, y los ladrones minan y hurtan. Hemos pues de desechar todas aquellas cosas que atrapan nuestro corazón como tesoro y desecharlas. Incluso con nuestros bienes, con lo que tenemos, podemos honrar al Señor y podemos utilizarlo para el crecimiento del reino. Más adelante lo vamos a ver. Porque el Señor termina diciendo,
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro no es el problema, sino dónde está puesto. Si mi tesoro está puesto en las cosas terrenales, ahí está mi corazón. Pero si mi tesoro está puesto en el cielo, ahí está mi corazón. La pregunta es, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Su corazón está puesto, sus anhelos están puestos, su bienestar está puesto, su seguridad está puesta en sus recursos, en sus posesiones, en sus capacidades, en su profesión, en sus logros. Ahí está puesto su corazón. Ese es su tesoro. Es terrenal y perecerá. Pero si su corazón está puesto en el reino de Dios, en el Dios que le da la vida, ahí está entonces su tesoro. Y esto es imperecedero, incontaminado, incorruptible, inmarcesible. Y el Señor, dirigiendo nuestra atención hacia lo importante, dice en el mandato: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Esas cosas del cielo no solamente no perecen, sino que son eternas. La salvación, eterna. La justificación es eterna. La morada con el Padre es eterna. Nuestra morada celestial entonces es eterna. Todas las cosas que proveen del cielo como tesoros nuestros, no solamente la polilla y el orín no los corrompen, ni los ladrones miran y hurtan, sino que tienen una durabilidad eterna. Pongamos nuestro corazón, pues, en las cosas eternas, porque ahí está nuestro tesoro y ahí reposará nuestro corazón. Oremos. Te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos permites escudriñar en tu palabra lo que quieres de nosotros. Señor, ciertamente tenemos cosas en el mundo, cosas materiales o inmateriales, cosas visibles o invisibles. Una cuenta en el banco, una casa propia, un auto, una profesión, un desarrollo, un estatus. Señor, no está mal cuando esto no se convierte en nuestro ídolo, sino es que estas cosas en nuestra vida, que es religiosa completamente, las utilizamos para el extendimiento de tu reino y la gloria de tu nombre. De lo contrario, son cosas que de todas maneras perecerán, pero que atrapan nuestro corazón. Y tú quieres un corazón solo para ti. Ayúdanos, Señor, para que busquemos tesoros en el cielo, haciendo tu voluntad, entendiendo nuestra prioridad, que es tu palabra y tú, sabiendo que debemos estar encaminados hacia donde tú quieres. Ayúdanos en esto, Padre, porque queremos ser buenos ciudadanos de tu reino. Lo suplicamos así en el nombre de Jesús. Amén.